Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? Seguro. Vamos a aprender algo en cuanto a la oración esta noche. Vamos a buscar otra vez el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Y vamos a comenzar en versículo 12. Marcos, capítulo 11, el versículo 12. Ya estamos acercándonos al final del ministerio del Señor Jesús. Pronto será entregado a la crucifixión. Y dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, pero no dijeron nada. Qué extraño eso, ¿verdad? Qué historia más extraña. Jesús tiene hambre y se acerca a la higuera, y aunque no es tiempo de fruto, en Palestina la higuera es capaz de dar fruto varias veces en el año. Hay una temporada, hay un tiempo normal, y el Señor ve esta higuera y ve hojas. Ahora, cuando la higuera tiene hojas, debe tener fruto también. Las hojas son la señal de fruto. Entonces Jesús, que tiene hambre, ve la higuera, entonces piensa: voy a la higuera, voy a buscar fruto, y llega ahí, nada. Por eso sí hubiera sido normal. Pero el Señor maldice la higuera. Me imagino que los discípulos estaban con los ojos tan grandes, ¿verdad?, viendo todo eso y diciendo: el Señor está cansado, ¿verdad? Está bajo mucho estrés, mucha presión. Está maldiciendo árboles. Y es la única vez en su ministerio que maldice un árbol. Pero hay mucho más. Hay mucho más que está pasando aquí en esta historia. Porque en la Biblia la higuera tiene gran significado desde un principio. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. El tercer capítulo de Génesis, capítulo 3. Y ahí aparece la higuera por primera vez. Fíjense. Adán y Eva han pecado. Siempre están en el huerto y han pecado. ¿Y ahora qué van a hacer? Piensan esconderse del Señor. Y dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, cubrieron su desnudez. Se puede decir que cubrieron su pecado con las hojas de la higuera. Y desde entonces, desde este momento, y no tenemos todos los detalles de lo que pasó. Francamente no entendemos mucho. Lo único que entendemos es lo que el Señor ha puesto aquí en la Biblia. Pero una cosa sí entendemos, que desde este momento hasta el presente en la Biblia la higuera simboliza cómo es que el hombre quiere cubrir sus pecados con obras de autojustificación. La higuera entonces simboliza esta tendencia que todos la tenemos de encubrir nuestro pecado con obras de autojustificación. Y además, otra cosa curiosa,
a través de los siglos y hasta el día de hoy, si buscamos el sello de la nación de Israel, ¿cuál es el símbolo de Israel? La higuera. La higuera, hasta el día de hoy. Ahora, qué interesante lo que dijo el rabí Pablo en el primer siglo. Y no había nadie más judío que Pablo. Pero Pablo había llegado a entender el problema básico de Israel después de su conversión al Mesías. Y cuando escribió su carta a los romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 10. Y aquí tenemos el problema de Israel. Y Pablo nunca dejó de amar a su país, a su pueblo, a Israel. Hasta el día de su muerte, Pablo era judío, creyente en Cristo Jesús, pero a la misma vez buen judío. Y dice aquí en Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pues yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dice, el problema que tiene mi pueblo es el hecho de que pretenden autojustificarse. Buscan establecer su propia justicia, en vez de acudir al Señor para recibir su justicia, que es la única forma de recibir la salvación. Qué interesante que la higuera sigue como el símbolo de Israel hasta el día de hoy. Y por esa razón también la higuera juega un papel importante en el ministerio de Jesús. Y Él la usa para trazar la situación de Israel. Este incidente, aquí en Marcos capítulo 11, nos muestra cómo Israel había tenido todos los atavíos externos de la religión, pero sin fruto. Y este evento, fíjense, ocurre cuando ellos estaban al punto de rechazar a su Mesías. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su tradición, su religión. Su fe estaba en su religión, no en Dios. Es una diferencia importante, pero es una diferencia que afecta a personas hasta hoy, hasta en esta iglesia, hasta en cualquier iglesia. Qué bueno es amar su iglesia y amar a los hermanos y a los pastores, a los líderes, y qué lindo eso. Pero con mucho cuidado, porque el momento que llegamos a confiar en la iglesia o en nuestra doctrina o en cómo lo hacemos nosotros en nuestra iglesia, entonces tenemos problemas. Porque Dios mismo ha de ser el objeto de nuestra fe. Y aquí tenemos el problema de Israel. Buena gente, celos de Dios, pero no según ciencia, como dijo Pablo, buscando establecer su propia justicia en vez de confiar en la justicia del Señor. Ahora, ¿por qué estamos aquí? La semana pasada, el estudio anterior, discutimos las consideraciones fundamentales de lo que es la oración, en Juan capítulo 14 y 15. Y vimos que la oración tiene su raíz en la relación que tenemos con Dios. Vimos que el propósito de Dios en nuestras vidas, el porqué que nos ha escogido, es que produzcamos fruto en términos de carácter, el fruto del Espíritu, el cambio en nosotros cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y también fruto en términos de otras personas cuando compartimos la fe.
y hacemos discípulos, y otros llegan a los pies del Señor Jesucristo, también se llama fruto. Este es el propósito que el Señor tiene en nosotros. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros, como la higuera, tenemos todos los atavíos externos de la religión, pero sin fruto. Hay muchas personas que llegan a esta iglesia semana tras semana tras semana, son fieles en cada sentido, pero sin fruto. Sin fruto. Imagínense ustedes, si cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de compartir la fe con otra persona más este año, una persona, entonces de hoy en un año seremos el doble. Y claro, no hay regla que dice que cada año tenemos que ganar a alguien, pero desgraciadamente hay personas que pasan toda una vida sin fruto. Toda una vida. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Raquel. Raquel en el libro de Génesis capítulo 30, que era estéril. Esposa amada de Jacob, sin embargo, no pudo tener hijos. Y ella llegó al punto una vez de clamar: dame hijos o si no me muero. Y el Señor le contestó. El Señor le dio milagrosamente la capacidad para tener hijos. Pero ella tuvo que llegar a este momento desesperado de reclamar al Señor: Señor, dame hijos si no me muero. Y esta noche quiero hablarles en cuanto a cómo orar cuando anhelas fruto. Si no te importa, entonces seguramente no te importa lo que voy a decir. Pero si quieres fruto, entonces en este pasaje, Marcos capítulo 11, tenemos instrucción básica, práctica, de cómo orar cuando anhelamos fruto. 5 verdades de la oración encontramos en este pasaje. Primero, la oración bíblica depende de la posición del poder del creyente. Dios nos ha puesto en una posición de poder divino. En esta ocasión, cuando el Señor maldijo a la higuera, sus discípulos van a observar su poder. Ahora, cuando maldijo la higuera no dijeron nada. Sin embargo, vamos a seguir aquí adelante en versículo 20, Marcos 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Desde las raíces. Anoche están pasando, el Señor maldice la higuera y en la mañana pasan por el mismo camino y ahí está la higuera muerta, seca, hasta las raíces, de la noche a la mañana. Y los discípulos, viendo esto, se maravillaron. Dice aquí, versículo 21, entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pues sí, claro, Él es el Señor. Pero como nosotros muchas veces, el Señor contestó mi oración. Pues sí, claro, Él es Dios, ¿no? Pero el poder de Cristo maravilló a sus discípulos. Y este poder de Cristo es lo que Él nos ofrece a nosotros. Ahora, versículo 22.
Respondiendo Jesús les dijo. Ahora, Pedro habla, pero aquí dice les dijo. Pedro hace la observación y ahora Cristo les habla a todos, porque obviamente lo que Él va a decirles tiene significado para todos. Pedro es aquel que dice: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cristo nos ofrece a nosotros, sus discípulos, su poder. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Muchos. Estuvimos aprendiendo cómo es que el rabí en los días del primer siglo llamaba a sus discípulos. Todo el proceso por el cual pasaron. El niño en Israel, comenzando a la edad, digamos, de 5 años, comenzó a memorizar la ley. Los libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. A los 10 años supuestamente tenía todo memorizado, palabra por palabra. Luego, a los 10 años, los que llegaron a este punto, muchos entraron en los trabajos familiares, aprendiendo a hacer lo que hacía su papá. Pero los que habían llegado bien a este punto, comenzaban a memorizar el resto de la Biblia, es decir, para ellos el Antiguo Testamento. Y supuestamente a los 13, 14 años tendrían toda la Biblia memorizada. Algunos, los que llegaron a este punto. Y entonces otros años más, pasando estudiando para la oportunidad a pedir a un rabí seguirle. Entonces el rabí, haciendo su examen, pasaría horas y horas y horas haciendo un examen. En todo el momento el rabí está preguntándose a sí mismo: ¿tendrá este muchacho la capacidad para hacer lo que yo hago? Y si llegaba a concluir que sí, entonces el rabí le diría: sígueme, sígueme. Entonces el joven dejaría todo: casa, familia, carrera, empleo, lo que fuera, para seguir al rabí el resto de su vida. Y por eso tan increíble cuando el Señor ve a estos hermanos pescadores, y el hecho de que estaban trabajando quiere decir que no habían sido aceptados para seguir adelante. Pero el Señor Jesucristo, viéndolos, les invitó a seguirle a Él. ¿Por qué? Porque tenía fe en ellos. Tenía fe en ellos. El rabí siempre estaba pensando: voy a hacer lo posible, enseñarles a estos discípulos para que puedan hacer lo que yo hago y hasta mejor. Con esto en mente, Juan capítulo 14,
Juan capítulo 14, versículo 12. Estuvimos aquí la semana pasada. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo nos da una autoridad increíble. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nos ha escogido para hacer lo que Él hizo. Mateo capítulo 28, lo que se llama la Gran Comisión. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, nos da la comisión de ir en esta misma potestad, esta misma autoridad. En Efesios 1, un ejemplo más, Efesios capítulo 1. Pablo está orando por los efesios, y en capítulo 1, versículo 17, sigue en su oración y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, el mismo poder que resucitó a Cristo está disponible a nosotros. Este poder, cualquier poder de oración en nuestras vidas se debe a su poder. Oiga, la oración no es un concurso entre personas. ¿Quién puede orar con más sinceridad, más gritos, más llantos? Y a veces así pensamos, ¿no? A 5 horas tengo de orar, el Señor tiene que contestarme. Momentito. Entonces quiere decir que tu oración depende de lo que haces. La oración bíblica no tiene nada que ver con nuestro poder, con nuestros esfuerzos. Depende de su poder. La oración es conectarnos con el poder de Cristo. Esta es la oración. Ahora, segundo principio. ¿Por qué no veo este poder en mi vida? Segundo principio. La oración bíblica depende de aplicación específica. Aplicación específica. Primero, la oración bíblica depende de la posición de poder del creyente. Tenemos que estar en esta posición de poder. Si no estás en Cristo, no tienes el poder.
Tenemos que estar en el lugar correcto. Ahí comenzamos también la semana pasada. Segundo principio, la oración bíblica depende de aplicación específica. Versículo 23, otra vez en Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 23. Fíjense lo que dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a cualquier monte, no, a este monte. Cristo le dio una aplicación específica. Cristo no maldijo todos los árboles en un arranque de ira. Maldijo un árbol específico, con un propósito específico, por lo que simbolizaba, por lo que estaba pasando, por lo que Israel iba a hacer dentro de poco en rechazar a su Mesías. Cada cosa que Cristo hizo, lo hizo con un propósito específico. Y no dijo que simplemente puede salir a los alrededores moviendo montes. ¿De veras podemos mover montes? Vámonos a Colorado, vamos a mover los montes aquí a Missouri porque necesitamos. No tenemos. A mí me gusta esquiar, así que vamos a mover 3 o 4, solo eso, vamos a moverlos aquí. No es lo que dijo. Él dijo, este monte. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estudiando la Biblia. No tenemos tiempo para buscar cada versículo, pero la historia y la Biblia confirman que cuando Cristo dijo estas palabras, está con sus discípulos en el monte de Olivos, al este de Jerusalén. Se ve Jerusalén desde ahí, porque dice aquí que están saliendo de Betania, versículo 12. Betania está en el monte de Olivos. Según Zacarías, en la segunda venida del Señor Jesucristo, este mismo monte se va a dividir en dos y se va a mover. Este monte, dijo el Señor. Y aquí podemos ver que el poder en la oración es la aplicación específica de la Escritura, lo que dice la Biblia. Y por eso nosotros debemos ser específicos también en nuestra aplicación de la oración. La oración, fíjense, es la aplicación específica de la Escritura a un objetivo específico en el poder de Dios. Cuando oramos así, Señor, queremos tus bendiciones. ¿Saben qué? La Biblia ya nos dice que Dios quiere darnos sus bendiciones. Pero el Señor está ahí esperando para decirnos, hijos, de mis 8,000 promesas de bendición en la Biblia, ¿cuáles quieres? Bendice a los misioneros, ¿cuáles y cómo? O sea, cuando oramos muchas veces no decimos nada. No decimos nada. Son palabras bonitas, suenan bien, pero no tienen ninguna aplicación. La oración específica es la oración bíblica. Por eso siempre les estoy animando a llevar un diario de oración, lo que pides y cuándo, y entonces poner la fecha cuando el Señor contesta. Y así uno puede aprender que es cierto que Dios contesta la oración específica. Y es algo que podemos ver por todos lados, la oración específica. Marcos capítulo 10, el capítulo anterior, tenemos aquí algo hasta cómico que sucede. Se trata del ciego Bartimeo. Versículo 46. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó.
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Piénsalo. El tipo es ciego. Lo están trayendo a Jesús. Ahí está Jesús. Y Jesús dice: hijo, ¿qué quieres? No es obvio, es ciego. Es ciego. Pero el Señor dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque el principio es igual. La oración bíblica es la oración específica. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Importante esto. Cuando estaba diciendo nada más: ay, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, nada pasó. Como muchos oran: ay, Señor, Señor de los cielos, Señor que dueño de la tierra, Señor, cuánto te amamos, que esto, que lo otro. Y qué lindo suena. Pero ¿qué has dicho? ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? El Señor quiere bendecirnos, pero quiere aplicar su poder en lugares específicos. ¿Cómo orar por los que no conocen al Señor? Y creo que todos nosotros tenemos familiares, amigos, colegas que no conocen al Señor. Y como decíamos antes, nuestro afán es compartir nuestra fe y contarles el Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso esperamos. Pero muchas veces cuando oramos así: Señor, salva a María. Señor, tú sabes que ella te necesita. Salva a María. Y Señor, a Juan también, salva a Juan. Ahora, momentito, la Biblia ya nos dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Ninguno. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Nada. No le estamos diciendo nada específico. Pero cuando llegamos a Él con otra actitud, con otra mentalidad, para decir: Señor, María te necesita, tú lo sabes, y Señor, tu palabra me dice que tú quieres que María venga a Cristo, que tuviera ella perdón de pecado y vida eterna. Y Señor, tú me has dicho en Juan capítulo 16, versículo 8, que tu Espíritu Santo viene al mundo para convencernos del pecado. Y Señor, yo de una forma específica te suplico que esta semana tu Espíritu Santo le haga entender su necesidad de Cristo. Y Señor, he aquí, úsame a mí como quieras. Señor, si tú me das una palabra para ella, si me das oportunidad para sentarme con ella y dar mi testimonio, lo que fuera, acompañarme a la iglesia, al estudio bíblico el miércoles, lo que fuera, Señor, aquí estoy a tus órdenes, Señor, para hacer lo que fuera.
ahora estamos orando de una forma específica. Y según la Biblia, estamos orando la Biblia al Señor. Así es la oración bíblica. Es buscar la voluntad del Señor aquí y entonces reclamar lo que dice. Señor, esto es lo que tú dices en tu palabra. Por eso el Señor dijo, este monte. ¿Por qué? Porque ya dice en la Biblia lo que va a pasar. A este monte. Y así es la oración. Tercer principio. La oración bíblica depende de la fe. Marcos 11, versículo 23. La oración bíblica depende de la fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿cómo estamos aprendiendo? La oración es la aplicación específica de la Escritura. Por eso es importante entender la Biblia, entender la mente de Dios, lo que Dios quiere. El Señor nos enseñó a orar, sea tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. En otras palabras, la oración es como nosotros logramos traer la voluntad de Dios desde el cielo hasta la tierra. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor en el cielo? Nos ha dado su mente, su voluntad, aquí en este libro. No tenemos que inventarlo. Aquí está. Entonces, por fe, aplicamos porciones de la Biblia de una forma específica. Y la fe es creer en la Escritura específica. ¿Qué es la fe? Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es oír lo que la Biblia dice y creer lo que la Biblia dice. La fe. Ahora, algo importante, los griegos tenían dos palabras que se traducen correctamente palabra. Una de esas palabras, logos, es la palabra que se usa, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1, referencia al Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, logos, verbo. Te doy mi palabra. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que respaldo lo que te digo con mi vida. Te doy mi palabra de hombre, soy responsable. Mi palabra, mi logos. Pero la palabra aquí en Romanos 10, 17 no es logos. La palabra en griego es rema. Y la palabra rema quiere decir un dicho específico. La fe es oír y creer específicamente lo que Dios dice. Hay muchos que creen la Biblia. ¿Crees la Biblia? Sí. ¿Has leído la Biblia? No. Es decir, creen la Biblia, pero no tienen idea de lo que dice. No tienen fe. Creen en el logos, pero no saben específicamente lo que dice rema. La fe es oír y creer lo que dice la Biblia. Y es por eso
que muchos no tienen resultado en su oración, porque no saben lo que están haciendo. Oigan, el Señor, lleno de gracia, misericordia, y nos bendice de todas maneras. Pero si queremos poder, si queremos fruto, si queremos propósito, significado, tenemos que entender lo que la Biblia dice y creer específicamente lo que dice, aplicando lo que dice específicamente a las situaciones específicas de la vida. Y eso se llama oración bíblica. La fe ve la aplicación de la Escritura al problema y cree. Juan 6, por ejemplo, Juan 6, versículo 5, todos conocen esta historia. Muchos le han seguido al Señor y dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hubiera sido ingeniero o algo así, ¿no? Todo lo calcula. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y Jesús les dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, o que se sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Felipe vio que era imposible desde un punto de vista humano. Imposible alimentar tantos. Andrés sabía que el problema no era cómo, sino quién. Andrés no tiene idea, pero él sabe quién puede. Entonces llega al Señor con lo que tenía. Un poquito. Pero fue todo lo que tenía. Y Jesús milagrosamente lo multiplicó para satisfacer la necesidad. A propósito, la misma historia se relata en 2 de Reyes, capítulo 4. Pero nosotros también podemos ver una multiplicación milagrosa de recursos cuando nosotros entendemos lo que la Biblia dice y llegamos a Él con todo lo que tenemos para decir, Señor, aquí tienes todo lo que tengo. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú puedes. De nuevo, su poder. Este es el problema. Esto específicamente es lo que tengo. Y ahora, Señor, el resto depende de ti. Y Él toma lo que tenemos milagrosamente, Él lo multiplica. Pero el problema es que la mayoría de nosotros realmente no creemos que Dios contesta nuestras oraciones. En serio. Oramos, pero muchas veces sin fe. Oramos porque debemos orar, supuestamente, pero oramos y no esperamos la contestación. La oración bíblica depende de la fe. Creer específicamente lo que la Biblia dice. Cuarto principio, la oración bíblica depende de la palabra hablada. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que cree le será hecho. No, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, la verdad es que solamente lo que hay en el corazón se confiesa con la boca. Y así recibimos la salvación. Romanos 10, el mismo principio. Romanos 10, versículo 9. Así es como cada uno de nosotros llegamos a conocer al Señor. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las dos cosas se necesitan: creer específicamente lo que dice la Biblia y confesarlo con la boca. Ahora, esto no es nombrarlo y reclamarlo como dicen algunos en la televisión o por radio. No es tan sencillo. Tú puedes hacer cualquier cosa que tú quieras. No, comenzamos con la Biblia. Descubrimos la voluntad del Señor en la Biblia, no nuestros deseos, en la Biblia. Y cuando podemos ver algo específico en la Biblia y nosotros en fe lo aceptamos en el corazón y luego abrimos la boca para decir con la boca: Señor, así será, porque tú lo has dicho. Hasta este monte se moverá. Esto es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que el Señor quiere decir. ¿Cómo creó Dios al mundo? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Primero vio algo en su corazón. Y luego el verbo: sea la luz, y fue la luz. Es el mismo principio. El mismo principio. Santiago capítulo 3 habla mucho del poder de nuestra lengua, para bien o para mal. En Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y este pasaje nos habla del poder de la lengua para bendecir o para maldecir, para crear o para destruir. Y por eso tenemos que controlar bien la lengua. Y por eso muchos tienen problemas, porque no saben cómo usar bien sus lenguas. No es misterio que Dios nos ofrece su poder. Pero para entrar en este poder, la lengua tiene que estar de acuerdo con la mente de Dios y el corazón nuestro. En este momento, algo sobrenatural sucede. Muchas veces algo no está en su lugar. O no entendemos la Biblia, o no conocemos al Señor de verdad, o tan solo pensamos algo en el corazón, pero decimos otra cosa.
Pero cuando es posible oír algo en la Biblia específico y creerlo en el corazón y confesarlo con la lengua, algo va a suceder. Algo va a suceder. Como digo, no es nombrarlo y reclamarlo y si quieres un nuevo carro, una casa mejor, lo único que tienes que hacer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de descubrir en este libro de la Biblia lo que Dios está haciendo en este mundo y ponernos de acuerdo en el corazón y luego con la boca. Señor, esto es lo que tú quieres. Y por lo tanto, es lo que yo quiero. La aplicación específica. Es lo que podemos ver en el Salmo 37, que ha sido bendición para tantos. El Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este es el principio. Y Pablo dijo a los corintios que tenemos la mente de Cristo. Esta Biblia, la mente de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Y cualquiera que sea la situación en la vida, nosotros aquí tenemos la instrucción. Un principio más. La oración bíblica depende de la unidad de los hermanos. Marcos 11, versículo 25. Mismo contexto. Y cuando estéis orando, perdonad. Qué cosa, cómo el Señor nos conoce, ¿verdad? Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. El pecado nos separa de Dios. Y esto incluye también el pecado en nuestras relaciones personales. Y por eso muchos no ven realidad en su oración, porque siempre están enojados, ofendidos, molestos, amargados, resentidos. Y por eso la oración no es una realidad en su vida. Oran, pero no pasa nada. ¿Qué hacer? Perdona, dijo el Señor, incondicionalmente. Primera de Pedro, un ejemplo de esto. Primera de Pedro, cuando Pedro está hablando del matrimonio, y dice en capítulo 3, Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay personas a veces que en su hogar viven un infierno y llegan a la iglesia para ser santos y quieren orar. Claro, yo sé que en un conflicto hay dos personas al menos, y uno no tiene control sobre la otra persona, pero sí tenemos control sobre nuestras actitudes. Y cuando guardamos nosotros rencores, ofensas, amargura, todo eso, entonces nuestra oración tendrá estorbo. Qué lindo sería tener paz para con todo el mundo,
Y obviamente esto no va a suceder nunca, jamás en esta vida, por el pecado. Pero una cosa sí puedo controlar: mi actitud, mi corazón. Si tengo problemas con Felipe, si tengo problemas con Jorge, si tengo problemas con Susana, yo no puedo controlar lo que piensan de mí, pero yo puedo controlar mi actitud, mi corazón hacia ellos, para que mi oración no tenga estorbo. Hay poder en tu oración. Tienes fruto en tu vida. Si no, tomando en cuenta lo que hemos visto, ¿qué puedes hacer para resolver ese problema? ¿Cuál es el monte en tu vida? ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a este monte? Cada uno de nosotros tenemos montes en la vida. Pero la Biblia nos dice qué hacer en cuanto a cada monte. ¿Cuál es el monte tuyo? ¿Qué dice la Biblia? Aplicando todo esto, buscamos en la Biblia lo que dice para que por fe podemos confesar lo que Dios ha dicho específicamente en cuanto a este monte. El Señor quitará el monte. Así es la Biblia. La oración no es misteriosa, es milagrosa. No es mística, es sobrenatural. Pero hay preceptos, hay leyes, hay reglas, hay conceptos lógicos en la Biblia. Y por eso muchos ven la oración como algo místico. Es sobrenatural, es milagroso, pero no es místico. Hay principios firmes y de nosotros depende aplicar estos conceptos o no. Oremos. Padre, de una forma específica, si hay entre nosotros esta noche una persona que tiene dudas en cuanto a su vida eterna, que no tiene seguridad en conocerte o no, Señor, tu palabra nos dice que tú quieres que tal persona llegue a tus pies. Y también, Señor, nos dices que tu Espíritu Santo siempre está trabajando en nuestros corazones. Y te suplico, Señor, que tu Espíritu esté preparando el corazón de una persona así esta noche, que no tiene la seguridad de su salvación, y use cualquiera de nosotros para compartir nuestro testimonio, principio bíblico, el Evangelio de Cristo Jesús, para que esta persona hoy llegue a conocer a tu Hijo Jesucristo. Señor, hemos visto 5 conceptos bíblicos en cuanto a la oración esta noche. Y te suplico que cada uno de nosotros podamos repasar estos principios y honestamente evaluar nuestra vida de oración, a ver si tenemos poder o no, y qué podemos hacer para quitar cualquier estorbo y tener poder en la oración. Señor, te amamos, te alabamos, qué bueno es alabarte, en el nombre de Cristo Jesús.